Buenísimo. Bien, entonces oficialmente damos inicio al webinar de ansiedad a entusiasmo. Gracias a todos por conectarse y gracias a quienes están viendo esta grabación tiempo después. Yo soy Cristina Montesinos, soy la fundadora de Mara Media. Mara es una empresa de producción de podcasts. Tenemos dos áreas de trabajo grandes, la producción de podcast y a partir del trabajo que hacemos con las personas en esa área, frente a micrófonos como este, fue que nació el coaching vocal, que es una capacitación de oratoria que hemos preparado en diferentes formas, pero principalmente para gente en el mundo corporativo que quiere mejorar su forma de hablar en público en diferentes áreas, en general cuando te toca ser vocero, cuando te invitan a un evento, en casos más públicos cuando tienes que hacer entrevistas de radio, pero también en cosas del día a día como presentar frente a tu equipo o llevar conversaciones complicadas o difíciles con personas con las que trabajas. Entonces, más adelante yo les voy a contar con más detalles sobre qué es el coaching vocal que damos aquí en Mara y les voy a contar una noticia que tenemos algo nuevo que oficialmente estamos como publicando hoy. Pero ahora quiero que conozcan a la doctora Nur Benito. Nur, si puedes presentarte y contarles quién eres, qué haces y de lo que vamos a hablar hoy. Muy buenas tardes a todos. Gracias por asistir, a los que están viendo y a los que verán luego esta grabación. Bueno, mi nombre es Nur Benito. Yo soy de profesión médico psiquiatra. Me formé como psiquiatra de adulto y luego como psiquiatra, neuropsiquiatra infanto-juvenil. Y por distintos intereses en términos de enfocar la salud, me desarrollé en la medicina china también, así que me formé en China, tengo una maestría en medicina china y en otras medicinas y terapias complementarias, algunas más y otras un poco menos tradicionales, como la terapia asistida con perros. Soy actriz, además, así que herramienta que también incorporo en mi práctica clínica. Así que en ese contexto es que hacía mucho sentido que pudiéramos con Cristina poder compartirles lo que sé con respecto a eso. Y hoy día soy directora médica de Centro Equanimus. Cuéntanos qué es Centro Equanimus. A ver, Centro Equanimus es un espacio, Cristina, que nació el año 2023. Es un espacio que diseñamos con mi hermano, que es mi socio, con la idea de acompañar procesos, es decir, acompañar procesos de niños, adolescentes, adultos, familias, acompañarlos en la comprensión y en el aprendizaje acerca de cómo gestionar la propia salud mental. Ya tenemos un enfoque que es individualizado y contextualizado, es decir, vamos a los espacios además donde la persona se desenvuelve, colegios, trabajos, casa, además de estar acá, y tenemos un equipo multidisciplinario desde distintas especialidades donde se complementan miradas alópatas y complementarias en un equipo que tiene características de ser acogedor, está permanentemente en coordinación eh, y con un respaldo y una formación seria y consistente por parte de todos. Así que eso es Equanimus. Y ahí les transparentamos que yo soy paciente de Centro Equanimus de acupuntura. Así fue que nos conocimos. De verdad, para mí fue algo increíble haber descubierto eso. Entonces, para comenzar, como les decía, el foco de este webinar lo hemos llamado de ansiedad a entusiasmo. Básicamente, tenemos aquí a la doctora Nur y yo le voy a estar haciendo algunas preguntas. Ella nos va a ayudar a entender la razón de ser de muchas de estas cosas, de dónde vienen, qué son, entender diferencias. Vamos a agarrar a entender algunos conceptos, porque estoy segura que a algunos de ustedes les pasa como a mí, que los mezclamos y que los usamos como alternativamente y en realidad no son todos lo mismo. El primer bloque que damos inicio ahora se va a enfocar en entender, en que la doctora nos explique todas estas cosas y que nosotros entendamos todo lo que pasa, todo lo que sentimos y lo que significa. Luego vamos a hacer un break de 5 minuticos y luego vamos a volver a un segundo bloque enfocado en tomar acción. Es decir, ¿qué podemos hacer
por qué, o sea, ya entendimos por qué nos pasan estas cosas, ahora cómo reaccionamos, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, qué herramientas tenemos disponibles para manejar estas situaciones. Entonces, lo primero, veo que ya varias personas respondieron la pregunta que dejé. Para los que no lo han hecho, los invito, en el chat dejé el link de un Menti para que entren y nos pueden ir dejando sus respuestas acá. Vamos a usar Menti en algunos momentos del webinar, pero acá me encanta que ya tenemos 10 respuestas a la pregunta de ¿qué sensaciones tienes cuando te toca hablar en público? Gigante, y en el centro y en el medio, nerviosismo, tensión, bloqueo, ansiedad, ansias, miedo y pánico. Pues les cuento que la mayoría de estas palabras las vamos a disectar ahora, las vamos a ver con detalle. Entonces, para comenzar, lo primero, doctora, no, te voy a decir Nur, en realidad. Sí, yo me siento más cómoda si me dices Ok, Nur. y yo prefiero que me digas Cristi. Ah, una cosa, en caso de que me vean interrumpiendo a Nur, no piensen que es que soy maleducada, nosotras hablamos de eso con antelación, es un poco de estas técnicas de coaching vocal, de que Nur se inspira y habla mucho y yo estoy velando por el tiempo, entonces de repente quizás yo voy ahí a medio meterme en la conversación, pero les prometo que no soy maleducada. Está ¿Okay? conversado, no hay mala educación, es lo necesario. Exactamente. Entonces, lo primero, ¿con qué deberíamos comenzar? Con definiciones, ¿te parece? ¿Quieres tomar también tenemos una presentación y Nur me va a indicar cuándo tengo que poner las láminas. Entonces, cuéntame por dónde quieres comenzar. Bien, Cristi. Mira, creo que sí, vamos a comenzar ya a propósito del Menti con las definiciones. Entonces, parte por la tercera lámina, por favor. Por supuesto, la voy a poner. Opa. Tercera lámina. Bien. Tenemos acá, definición de ansiedad. Bien. Entonces, lo primero ya es que es comentar que la ansiedad o el miedo, ya, por algo existen, ¿no? Y la verdad es que son herramientas, ¿ok? Son herramientas que nos ayudan y tienen una función. Entonces vamos a tratar de entender hasta dónde, ¿no es cierto?, cuál es la diferencia, por ejemplo, del estrés, que uno estoy estresado, en fin, y la ansiedad y por qué están, ¿ok? Entonces, la ansiedad, Cristi, es un estado que es adaptativo, ¿ok? Es decir, es cuando es un estado donde, o el miedo, es un estado en el cual yo tengo que estar alerta porque con mis sentidos estoy percibiendo que puede haber alguna amenaza de algo, ¿no? Y se desencadenan una serie eh, de, de, de procesos a nivel neurológico, a nivel hormonal, que me preparan el cuerpo para estar en guardia frente a esa situación, ¿ok? Entonces, la percepción del acontecimiento como estresante va a depender ya de, por supuesto, de la naturaleza de la situación, ¿no es cierto? No es lo mismo estar ansioso porque tengo que hacer una presentación en público, porque, no sé, voy a tener un encuentro con un amigo que no veo hace rato, o porque hay un apagón y todos quedamos oscuros, ¿ok? Pero además va a depender de los recursos de que tenga la persona. Es decir, una misma situación puede ser estresante para alguien y para otro no. Ok. Porque los recursos que cada uno tiene para defenderse y para poder afrontarlo van a ser distintos. Entonces, la verdad es que estrés y ansiedad, yo pongo acá, son dos caras de la misma moneda, pero lo que quiere decir es que estrés se refiere, en términos médicos, al proceso biológico que existe como en esta puesta en guardia, ¿ok? Ok. Y la ansiedad, ¿ok? Cuando ya se define como, comillas, patológica o desadaptativa, ya pasa a ser un diagnóstico, donde no nos podemos deshacer del traje del estrés. Es como, seguimos en guardia, nos quedamos pegados. Ok, entonces si entendí bien, primero depende entre cada persona, todos podemos tener diferentes o situaciones que generan esto, pero entonces algo para mí no necesariamente es igual para ti. Hablar Número en uno. público, por ejemplo, no para todo el mundo es igualmente estresante o se Ok. genera un estrés. Y entonces ansiedad es más como una cosa momentánea y estrés es algo más general.
No. No. Estrés se refiere al proceso, ¿ok? Que es como el proceso adaptativo a nivel neurológico. Uno lo usa porque ya está súper incorporado, estoy estresado. Pero cuando ese estrés permanece más tiempo y uno queda en función como de botón de alarma, Ujú, eso ya pasa a ser un cuadro que se llama ansiedad. ¿Ok? Lo que pasa es que uno yo estoy hablando desde el punto de vista como médico, clínico, ¿ok? Uno utiliza el lenguaje indistintamente. Entonces, pasemos a la siguiente lámina, Cristi. La siguiente, que es el cerebro, No, no, no. ¿no? Ok, Esta era la tercera, esto. pasa a la cuarta. Bien. Incluso a veces usamos indistintamente el concepto de ansiedad de angustia, ¿ya? Ujú, Y la verdad es que son distintos, ¿ok? De partida la ansiedad está más relacionada con el estrés, con este como estar en guardia, tener el botón de alarma que se quedó pegado, ¿ok? Y la ujú, angustia ya está más emparentada con los sentimientos de depresión, ¿ok? Son ok. primos hermanos todos estos conceptos, ¿ok? Pero generalmente cuando hay un componente angustioso, ¿ya? Hay un poquito más de tristeza, de pesar, ¿ya? Ya cuando hay una angustia, el componente somático, es decir, apretón de garganta, pechito apretado, dolor de guata, es mucho más eh, corporal la vivencia de Ujú, la angustia, ¿ok? Y va acompañada además de frustración, ¿ok? La ansiedad tiene que ver como con el miedo a lo desconocido, tiene que ver con que es una experiencia que es más bien emocional, más psicológica. La angustia es más corporalizada, perfecto. ¿ya? Entonces, muchas veces cuando uno piensa que está sufriendo de ansiedad, por ejemplo, antes de subirte al escenario, lo deberíamos decir que en realidad es angustia. Estoy pasando por un momento que me genera angustia. Porque ahí es cuando aparecen se me acelera el corazón, me sudan las manos, se me seca la Exactamente. garganta. Lo que pasa Perfecto. es que a nivel biológico están súper emparentados. ¿Ya? Digamos, están alojados casi en la misma parte del cerebro. Uno es un poco más intenso que el otro, uno tiene un componente más triste que el otro, uno tiene un componente más somático que el otro, ¿ok? Pero, eh, pero no son exactamente lo mismo. Y Perfecto. siguiendo con el cuadro, Cristi. Sí, mira, ¿qué te parece si antes de avanzar ponemos aquí que teníamos otra participación de encuesta, un poco para nosotras estar al tanto también de qué es lo que ustedes han sentido? Si entran en el Mente Ahora, que es un link que les dejé, o si no les puedo poner aquí un QR si lo quieren escanear, porque aquí me gustaría saber, la pregunta es si has sentido alguna de estas, y tengo ahí 6 palabras. Tengo ansiedad, miedo, nervios, angustia, pánico y fobia. Como para que vayamos viendo en el grupo que estamos conectados ahora qué es lo que más se siente y que ojalá los podamos diferenciar. Porque, claro, hasta el momento, ay, perdón, les voy a compartir específicamente los resultados para que vayamos viendo. Mira qué interesante. Y ahora vamos a ver si efectivamente Exacto, mira, entonces, vamos a comprobar si efectivamente lo que sentíamos era alguna de las... ajá. Entonces, vi que alguien se acaba de conectar, no alcancé a ver tu nombre. Hola, les recuerdo que pueden prender sus cámaras, más no sus micrófonos por ahora. Después vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero les invito a que vayan al link a responder esto que estamos viendo en la lámina. Pero entonces, palabras que ya aparecen en nuestro día a día: ansiedad, nervios, angustia y pánico. Ahí quiero que ahorita tú nos vas a explicar esa diferencia. Y fíjate que miedo, no. Ahí a mí me interesa que también nos cuentes qué rol juega el miedo en todas estas situaciones que estamos hablando. A Entonces, ver, ¿a qué lámina voy? a ver, vamos a quedarnos ahí un poquito. Ok, Todos estos síntomas están emparentados, ¿ya? Son todos, es como ponerle más o menos volumen al ecualizador, ¿ok? Están todos muy emparentados. Eh, pero el miedo, ¿ya?
o la palabra que utiliza la gente más coloquialmente, el estrés, es como que uno como que asume que puede ser como más suave, como más, ¿cierto? Pero ya cuando aparecen estos otros conceptos son más intensos. Entonces, como Mira, decía, ansiedad sigue creciendo. sí, sí, ya, entonces, la ansiedad, ¿ok? Es la ansiedad cuando, después vamos a ver cuándo esta ansiedad ya no es fisiológica, ¿ok? Cuando ya es patológica, pero la ansiedad versus la angustia es un proceso que es más mental, donde uno tiene más identificado lo que te la provoca, ¿Me ¿ya? puedes dar un ejemplo de eso? Por ejemplo, yo puedo estar ansioso por presentar en público, ¿ya? Y puedo repasar muchas veces mentalmente, ¿ok? Cómo va a ser, qué va a ser, pucha, lo que puede ocurrir, pero no tiene un componente de vacío o un componente de frustración o tan somático como es la angustia, ¿ok? Cuando ya Ujú. pasamos a pánico o fobia, ya nos paraliza. Son síntomas que son cuadros clínicos que ya vamos a diferenciar, donde ya incluso es cuando la gente se queda en blanco o tiene que salir corriendo o definitivamente no puede poner un pie en el escenario o en la cámara o donde tenga que ser, ¿ok? Ok. Entonces, vamos a entonces, tenemos una ansiedad que hasta cierto punto es fisiológica, que nos sirve, que por algo tenemos estructuras del cerebro que, que nos ponen en guardia, ¿no? Es como el hombre de las cavernas tenía que oler y ver las huellas del dientes de sable, ¿no es cierto? Cuando venía para salir corriendo y estar a la defensa. Hoy día, si yo voy en un callejón oscuro, ¿no es cierto? Tengo que tener mi sistema de alarma prendido para saber por dónde me voy a ir, cuál es la manera más segura para llegar a puerto. ¿Ok? Bien. Ujú. Pero cuando eso ya escala, entramos en cuadros clínicos. ¿Ok? Y ahora sí, Cristi, la otra lámina. Entonces, términos como pánico, fobia, ¿ok? Y otros que van a salir en la lámina. En un La segundo otra, la otra encuentre dónde se me quedó. cuando Ah, Cristi la ya. proyecte, va a ser, ¿ya? Cuando hablamos de eso, ya estamos hablando de trastornos de ansiedad, ¿ok? Entonces, hay un continuo entre los nervios, el estrés, sentirse ansioso, hasta ya configurar un cuadro clínico, ¿bien? Y existen distintos tipos de ansiedad. Es más, la ansiedad es el primer motivo de consulta en el mundo de la salud mental, ¿ya? Oh, wow. O sea, Estima, es algo que ya desde, bueno, lo vimos en la pequeña encuesta de los que estamos acá, pero básicamente es algo que la mayoría de las personas siente o ha sentido. Me encanta que absolutamente. también vayamos como entendiendo estos términos y también reconozcamos que no es un problema nuestro o que no es un problema per se si uno lo siente antes. Primero, es una respuesta típica y normal de nuestro cuerpo porque tiene una función de protegernos de algo. Nos está indicando que algo nos incomoda o que es algo que tenemos que trabajar. Y además, el común de las personas lo siente. Entonces ahí también vamos, eso yo siento que nos va ayudando cuando uno está en esa situación, también aparecen muchos pensamientos negativos y es bueno ir bajando y diciendo ya, lo que yo estoy sintiendo en este momento está pasando, siento mi corazón a millón, siento la garganta seca, hay una razón para esto, no estoy mal yo y ahora, y después vamos a hablar sobre cómo lo controlo. Pero entonces, bueno, ir Entonces, bajando. perfecto. Entonces, todos estos términos que ven acá, como trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de pánico, fobias, estrés postraumático, esos ya son cuadros clínicos, ¿ya? Que tienen necesitan necesariamente un abordaje terapéutico, ¿ok? Y, y los términos que uno utiliza coloquialmente como fobia, pánico, en fin, Que son los que pusimos en la encuesta pertenecen antes. exactamente, ya que para que sepan, esos ya son diagnósticos, ¿ok? Oh, Entonces, wow. por ejemplo,
Cuando hay un trastorno de ansiedad social, ya es particularmente la exposición a cualquier interacción social, porque acuérdense que es distinta del umbral de cada uno. Puede ser a dos personas, puede ser a presentar en público, puede ser a salir de la habitación, pero si es que cualquiera de esto te afecta lo suficientemente para alterar tu calidad de vida, si al final es eso, ¿ya? Si tu estrés, si tu angustia, si tu ansiedad tenga las características que tenga, te afecta tu calidad de vida, claro, no te permite hacer algo. no te permite funcionar, tener amigos, trabajar. Entonces ahí yo quiero también hacer otra bajada. Todas las palabras que vimos antes, me llamó mucho la atención que dijiste que son diagnósticos. ¿Nos puedes diferenciar términos médicos en lenguaje del día a día? Cuando dices un cuadro clínico, ¿qué significa? Cuando dices diagnóstico, ¿qué significa? Significa que el primer consejo es ir a algún especialista, ¿ya? Porque probablemente cuando ya estás cuando ya estamos en una situación donde está afectando tu calidad de vida normal y no estás pudiendo funcionar, eso quiere decir que tus mecanismos bioreguladores ya se vieron sobrepasados. Eso O sea quiere que tu decir cuerpo ya no está pudiendo manejarlo solo y Eso quiere decir necesita que tus ayuda. neurotransmisores están bajos y que hay un montón de cosas que ya son muy físicas, que ya están descalibradas, por decirlo de alguna manera, y es necesario asistir a algún especialista para que te ayude, ¿ok? Porque Ahora, cuando esto se vuelve crónico, ujú, te sigues enfermando. Cualquier enfermedad crónica es más difícil de abordar. claro, entonces ahí también quiero hacer el alcance de que muchas veces, muchas personas que llegan a nosotros por el coaching vocal que quieren ayuda, porque eso, me da muchos nervios hablar antes o no me sale bien cuando empiezo a hablar, es muy distinto esa situación específica que te pasa solo cuando te toca presentarle a este grupo y que, por cierto, la mayoría de la gente tiene algún elemento de miedo a hablar en público. Es muy distinto eso a decir yo sufro de ansiedad o tengo un trastorno de ansiedad. También algo que quise invitar a Nur para que nos explicara esto es que uno se dé cuenta de si efectivamente yo tengo algunos de estos elementos que son más permanentes, que ocupan más espacio en mi vida, que me están impidiendo hacer más cosas, o si es algo específico. El otro día que me invitaron a esto me puse nerviosa y porque yo siento que hoy en día, tanto en las redes sociales y en el Internet en general, hay muchos términos que son reales, que se utilizan de mala manera. Estoy triste porque no sé, porque no puedo ir a la fiesta, me dio depresión, me deprimí. Me puse nerviosa antes de hablar, me dio pánico. Ya, esos son términos que tienen un significado muy grande y que tienen en la parte médica una cosa que no es nada que ver con lo que tú estás sintiendo. Entonces, Exacto, exacto. Es no, decir, y no solo eso, Cristi, sino ajá, que lo más común es que cuando uno ya se enferma de ansiedad, tú tienes, lo más común es que uno tenga más de un tipo de trastorno ansioso. Por ejemplo, trastorno de ansiedad generalizada, ¿ya? La gran característica del trastorno de ansiedad generalizada se llama expectación ansiosa, es decir, que estoy todo el rato en hiperalerta con la sensación de que algo va a pasar y no sé qué, ni siquiera hay un miedo o hay una ansiedad focalizada a algo, pero estoy todo el rato con la perfecto. sensación de que algo malo va a pasar, ¿ya? Eso es como el síntoma clave de la ansiedad generalizada. Y es muy frecuente que, por ejemplo, sea comórbido a un trastorno de pánico, donde son crisis, ya con mucha descarga física, me paralizo, palpitaciones y con la sensación de muerte inminente, pero que duran poquito. Es decir, las crisis de pánico o crisis de angustia, que algunos les dicen, ya son autolimitadas. En el peor caso, la vas a pasar muy mal, pero no duran más de 10 minutos. O sea, en el peor de los casos, tú te pones a mirar el reloj, se te va a hacer eterno, pero va a pasar el rato y necesariamente se va a acabar. ¿Ya? Ok, aquí quiero invitar a la gente con reacciones o en el chat que me digan si alguno de ustedes ha experimentado alguna crisis de pánico alguna vez. O No, por no lo ejemplo, vamos a leer, pero es para tener una idea de si estos conceptos tienen sentido. Camila, sí, las perfecto. fobias ya es un miedo o una ansiedad Estefanía, sí. Juan exagerada, Pablo, sí. desbordada, en fin, pero las fobias son específicas. Entonces, por ejemplo, las fobias más comunes que hay son las fobias a las arañas, las fobias a las
palomas, son de las más comunes. Ah, Las fobias al encierro o a los espacios demasiado abiertos. En los niños, la fobia escolar, ¿ya? Porque además hay ciertas diferencias entre niños y adultos, ¿ok? O perfecto. las fobias a hablar en público, Mm, la fobia social, ¿ok? Son miedos desbordados, pero que están circundando un gatillante en particular, ¿ok? Entonces, uno lo usa indistintamente, ujú. coloquialmente, pero la verdad es que para un médico, si a mí llega alguien y me dice, doctora, es que tengo pan, ya, yo me pongo a buscar si ¿Qué efectivamente tengo significa? diagnóstico. Claro, Ajá. es que creo que es bien interesante eso. Me imagino que a ti te llega alguien ya diagnosticado. Yo sé que yo tengo esto, y luego es como ya. Bueno, Entendamos bien qué quieres decir con todo ese diagnóstico como hay tanta propio de cosa Google. en internet y tantos checklists que hay y te salen así, entonces usted tiene, ¿ok? Sí, esos videos, no sé si en TikTok los han visto de si tú, no sé, haces tu cama en la mañana, si te gusta lavar la ropa y si te gusta lavar los platos, tienes autismo. Y es como, esto no es, Exactamente. no es tan simple, por eso hay que entender Quemón, conceptos. quemón. Ya, Sí, sí, bueno, pero no para allá, pero no, digamos también acá, aquí lo es... que me importa, Cristi, es que entender que hay Ujú. un continuo entre la ansiedad o el estrés que es fisiológico. O sea, digamos, es un mecanismo de defensa que tenemos y que está bien que lo tengamos. Tampoco es normal estar aplanado y no sentir nada frente a una situación que objetivamente es estresante, ¿ok? Eso Perfecto. también es raro, como Ujú. es igual de raro que sentir placer, dejar de sentir placer o no sentir placer por algo que antes sí me gustaba o que objetivamente es placentero, no sé, ¿ok? Claro, y ahí yo te conecto con el nombre que le decimos poner el webinar de ansiedad, entusiasmo, que primero ir entendiendo bien qué significan esas sensaciones que tenemos antes de pasar a una intervención importante y luego que ojalá podamos hacer la conexión de utilizar esa energía para algo positivo. Entonces ahí me encanta lo que tú dices de que nuestra meta no tiene que ser dejar de sentir. No, no, porque Exacto. desde mi lado, desde la vereda de las comunicaciones, yo siempre trato de incentivar a la gente a que encuentren una forma de presentar o de comunicarse que sea primero auténtica quién eres, a tu forma de ser, nada de intentar fingir ser como tal como Pepito Pérez porque él o ella lo hace bien, conectarte con tu forma de ser y luego potenciar tu forma de hablar, tu discurso con cosas que te gusten, que te entusiasmen, que te llenen de energía. Y O entonces sea, ahí cuando vienen esos nervios, lo puedes decir, ya, lo voy a poner todo a mi relato, a mi forma de contar esto. mira, quizá Mira, uh-huh. ahora cuando hablemos, bueno, no sé qué otras preguntas me querías hacer con Bueno, respecto, te o quiero sea, preguntar un poco, ya que tocamos el tema de las redes sociales, hay muchos términos que aparecen por ahí, el cortisol, las endorfinas. Cuéntanos, y bueno, aquí yo sé porque lo preparamos que tenemos unas láminas para eso. sí, Cristina, por favor, Ay, no mira, termina la lámina. Marisol, sí, Marisol comentó que ella tiene fobia a tener una reunión en inglés con algunas personas y es manager de habla inglesa. Perfecto, claro. Ahí sería fobia Ya, lo o... que pasa es que como dice el dicho, una golondrina no hace, siempre me confundo, verano o primavera. Es como un síntoma, es como, yo le tendría que preguntar a Marisol un montón de otras cosas, ¿ok? Para poder llegar a decir si es que en verdad configura o no un diagnóstico, ¿ok? Ok. Ahora, sí, lo único que te puedo decir, Marisol, es que si es que esta fobia a tener estas reuniones es tal que te paraliza, que no puedes trabajar bien, que lo estás pasando mal, que está afectando tu calidad de vida, tu sueño o tu convivencia en otros espacios que no tengan que ver con cuando estás además en las reuniones en inglés, hay que pedir ayuda, ¿ok? Porque en el fondo ya tu sistema se descalibró. Si no Ujú. estáis Que ahí pudiendo vamos compensar, con la analogía del timbre. O sea, el timbre que exacto, te alerta que hay un peligro se quedó pegado. quedó pegado, ¿ya? Digamos, ahora, si es que tu calidad de vida, o a pesar de eso, lo pasas pésimo, pero llevas a cabo la reunión o con otras estrategias que a lo mejor vamos a hablar o que ya tienes, lo logras, ¿ok? Pues ahí son herramientas
que es como fortalecer tu timbre, como porque que es lo que vamos a hablar Ok, enseguida, ¿ok? perfecto. Pero eso, respondiendo Ok, a tu pregunta. voy entonces a la lámina. Bien, a ver, primero quiero como poner en el mapa, ya, como del cerebro, de qué estructuras están implicadas en toda esta cascada que va desde el miedo, desde el estrés, desde la adaptación, hasta que uno ya se enferma, ¿ok? Si ustedes ven esa lámina, aparecen, imagínense que el cerebro fuera un durazno, ¿ya? Ok. Y donde está el cuesco del durazno, es decir, en el centro del cerebro, están todas estas estructuras que se llama tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, ¿ok? ¿Ya? Es como la parte central. Todo eso, ¿ya? Es el lugar del cerebro donde se asientan los recuerdos, ¿ya? Donde están los recuerdos, donde es la parte más primitiva, donde se gestan las emociones o las sensaciones sin pensar, como desde el sentir, ¿ya? La alarma instintiva está puesta en esas estructuras, como en el cuesco del durazno, ¿bien? Ujú. Pero en toda este juego, ¿no es cierto?, que tiene el cerebro para poder adaptarse, también participa la parte amarilla del durazno, ¿ya? Que vendría siendo la corteza del cerebro, ¿bien? Donde está, por ejemplo, el córtex prefrontal, sobre todo, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cristi, dale con la siguiente. A todo esto, devuélvete de nuevo. Toda esta, como, volviendo a la analogía, como el cuesco del durazno, donde están estas estructuras de recuerdos, donde está la alarma, se llama sistema límbico, ¿ok? Ujú. Todo esto en conjunto, que es parte del sistema nervioso central cerebro, encéfalo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? En esa hay una especie como de lentejita de donde Aquí. nace exactamente, ya de donde nace esa flecha, que se llama amígdala. Ah, ahí La, está, perdón. Ahí. la amígdala es la alarma del cerebro. La amígdala, ¿ok? Es la que cuando yo estoy entrando en un callejón negro, ¿ok? La amígdala se enciende, ¿ok? Ujú. Y manda señales, ¿ok? Al hipotálamo, ¿ya? Todo esto y se secretan ciertas hormonas, ¿ya? Y ciertos neurotransmisores. Lo Perfecto. normal, lo fisiológico, ¿ok? Es que, para seguir con el ejemplo del callejón, yo voy y me acerco a un callejón y mi amígdala me dice, Nur, oye, ojo, mira, está oscuro, te puedes caer, te pueden asaltar, ¿hacia dónde vas a correr? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se echa a andar una cascada donde empieza mi cuerpo a reaccionar como a ponerse en guardia. Entonces, se manda más sangre al resto de mi cuerpo, respiro más rápido, mis pupilas se dilatan, ¿ok? Y empiezo, y luego mi prefrontal, que es la parte naranjita que está, que es la parte Ujú. racional, le contesta a la amígdala y le dice, oye, Nur, pero mira, a ver, acude a tus recuerdos, que también están en el sistema límbico. Pregúntale al hipotálamo, ¿ya? O al hipocampo, ¿qué experiencias de andar en situaciones así? Tranquilízate y racionaliza. Entonces yo voy a decir, ok, mira, si yo camino por acá, puedo tocar ese timbre, tengo mi celular en la mano, puedo llamar a alguien, en realidad la salida está por ahí, y existe normalmente un diálogo, es decir, entre mi parte racional y mi alarma, ¿ya? Ujú. Para decir, ya, ok, es necesario estar atenta, ¿no es cierto? Respirar más rápido por si tengo que correr, pero tengo estrategias para poder sobrepasar esta situación y lo más probable, racionalmente pensando, es que no me pase nada, Ujú. ¿ya? En base a Es la evidencia que ya tienes. exacto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Todo esto vamos a hablar de lo fisiológico, ¿ya? Entonces, en esta comunicación, ¿ok? Entre amígdala, o sea, todo el sistema límbico hacia abajo, se secretan una serie de neurotransmisores
y una serie de hormonas que van estimulando una estructura a otra hacia abajo. Bien, entonces es necesario que, por ejemplo, aumenta la adrenalina, ¿no es cierto? Exactamente. Ya desde aumenta adrenalina, aumentan cortisol, un montón de cosas, en la medida de que hay una cascada hormonal hacia abajo. Entonces, Cristi, mira, hay unas flechitas que pasan por debajo y llegan a la glándula suprarrenal. Exacto, ¿ya? La glándula suprarrenal se va a ver estimulada por las estructuras que están arriba, ¿ya? Esto exacto, ¿ok? Que van a secretar ACTH, que es la hormona, es la primera hormona del estrés, que le avisa a la glándula suprarrenal que tiene que secretar cortisol. ¿Ok? Todo esto se va a la sangre, ¿ya? Y va a informar, por ejemplo, al aparato cardiovascular a que tienen que aumentar la frecuencia cardíaca para que haya más sangre disponible para llegar al cerebro, a los músculos, se van a vasodilatar o vasocomprimir algunos vasitos sanguíneos, ¿ok? Además, no sé, hay una serie de cascada que tiene que ver con esto, que cuando para el estrés o mi prefrontal logra racionalizar, ¿ya? La cascada se detiene. Pero, es decir, ese es el botón de pánico. Ajá, Pero eso quiero que vayamos viendo. la alarma, ¿ya? Ajá, Lo normal es que la alarma tiene que sonar cuando entran los ladrones, ¿no es cierto? O cuando está ahí en peligro. No tiene que sonar cuando llueve, pasa un microbús, cuando pasa el gato, ¿no es cierto? No tiene que... exacto, porque Okay. tiene mucho sentido el ejemplo del callejón, pero en realidad la mayoría de las personas, ponte en tu día a día, no estás expuesto a peligros como el tigre de dientes de sable o a que te vas a caer de un acantilado, cosas así. Entonces, Exactamente. ahí nosotros cuando deberíamos decir, oye, yo estoy sintiendo esto, o qué pasa cuando la alarma se queda pegada con toda esta Ya. cortisol, adrenalina. Si mi cuerpo siempre está así, ¿qué pasa? Exacto. A ver, voy a hablar primero de lo que pasa biológicamente y Ok. voy a hablar luego de lo que pasa emocional o mentalmente, ¿ya? Biológicamente, el cuerpo, este sistema de estrés, que es un plus maravilloso con el cual nacemos, ¿ya? De hecho, mira, está esa estructura naranjita de donde salen y entran algunas flechas, Cristi, que se llama tronco del encéfalo. Ah, ahí está. Eso. De ahí, por ejemplo, están los centros de la respiración. O sea, nosotros incluso, por eso es que respirando podríamos ayudar a recalibrar las otras estructuras que están ahí cerquita, ¿me entiendes? Está todo muy relacionado. Entonces, esto está diseñado como alarma, ¿ya? Pero si es que mi alarma se queda pegada porque o no tengo los recursos, digamos, emocionales, o porque hay un tema genético, que vengo de una familia, o tengo mucha herencia y tengo factores de riesgo para que mi alarma esté más sensible, o tuve un gran trauma, una gran situación, o en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esta cascada llega un minuto en el que deja de funcionar. Entonces, el camino, la comunicación que hay entre estas estructuras y el prefrontal que te ayuda a racionalizar, esa carretera se corta. Entonces, dejas de ser capaz de racionalizar, de echar mano a todos tus recursos de recuerdo, se corta. Y hacia abajo, de hecho, la glándula suprarrenal que libera cortisol, que es la hormona del estrés, y ese cortisol tiene funciones en los otros órganos, empiezan a dejar de responder. O sea, cuando tu estrés ya es súper alto y crónico, ya ni siquiera tienes el cortisol alto. Primero tienes el ¿Y qué cortisol. significa? Ajá, ¿y qué significa que dejan de responder? ¿Que estoy más en peligro o que me No, desensitivizo? no, eso ya cae, tu cuerpo cae en una especie como como de agotamiento Me caes imagino. como en agotamiento generalizado, un poquito desesperanzado y no puedes salir del loop de fobia, ansiedad, angustia y todos estos síntomas que decíamos, ya, no,
cuesta mucho salir de ahí, incluso de manera descontextualizada, ¿Qué ¿ya? significa eso? Incluso aunque no haya peligro, incluso aunque no haya una araña, incluso aunque, ¿ok? Es como, Ujú. incluso ante un estrés de un resfrío, porque esta cascada del estrés no solamente es un estrés hacia lo emocional, es una cascada que además, por ejemplo, te ayuda a subir las defensas en la sangre, ¿ok? Ayuda a un montón de cosas. Entonces, por eso es que cuando uno está más estresado, se enferma más. O la gente que se enferma de ansiedad tiene más riesgo de infartos y de muchas cosas, porque esta cascada afecta el cuerpo completo, ¿Se ¿ya? escucha mi perro? ¿O Sí, no? pero Sí, pero sí, ya, ahí. no No, pasa el nada. problema es que se pone a mi lado a ladrar y yo no escucho. Eh, ok, entonces Entonces, ahora quiero retomar esto que dijiste de la corteza prefrontal y de su rol, un poco conectándolo con el tema del webinar de entonces. Sí hay una forma donde toda esa energía que empieza a correr en nuestro cuerpo, todos esos aparatos que que se ponen listos para la acción en caso de que tengamos que hacer algo, ¿cómo podemos hacer para aprovecharlo a nuestro favor? o sea, imagínate, el sistema está diseñado para ser aprovechado. El Ujú. sistema está diseñado para, por ejemplo, poder correr más rápido. El sistema está diseñado para que cuando estás en una situación de un estrés, sientes menos dolor, corres más rápido, puedes hablar hasta más fluido, te puedes acordar de por salvar la situación, incluso te puedes convertir Como te en alguien despejas, como, ¿ok? lucidez. Entonces, Mm, por eso un poco el nombre, ¿ya? Porque la importancia de entender todo esto es que, claro, lo que pasa es que el día de hoy, los tiempos modernos nos tienen con, todo, con el timbre o con la alarma súper apretada todo el rato, ¿ok? Pero la verdad es que esto está diseñado para que efectivamente podamos sacarle partido y funcionar mejor, ¿ya? claro. Y hay herramientas que no necesariamente son medicinas, o sea, medicamentos, ¿ya? Los medicamentos son para cuando ya te enfermaste, ¿ya? Pero si tú tienes un tema en particular con presentar en público, porque empiezas con pensamientos catastróficos y tu prefrontal no racionaliza, en fin, y empiezas como, ok, hay herramientas que pueden ayudar a que este maravilloso sistema que traemos, ¿ya? Sea bien utilizado, Ahí a mí porque me para eso gustaría está diseñado. conectar. Claro, voy a dejar de presentar para que nos veamos nosotros más grandes. Ahí me gustaría conectar con algo que hemos tocado en otros webinars en Mara, también alrededor del tema de la ansiedad, y es que muchos de nosotros tenemos pensamientos negativos. Automáticamente empezamos a pensar en todo lo que puede salir mal, dependiendo de nuestras experiencias pasadas. Imagínate que, no sé, que tú alguna vez te quedaste en blanco en una presentación y ahora para siempre tienes miedo de que eso te vuelva a pasar. Ahí mi recomendación y en base a lo que hemos trabajado, lo que vemos con las personas, es que tú identifiques cuando te empiezas a hablar a ti de esa manera. Como todo este sistema se está activando y como me encantó la forma en que dijiste, como tu parte racional te pregunta, ¿es válido esto? ¿Es necesario esto? ¿Nos va a volver a pasar? Y algo que aprendimos en otro webinar que me gustó mucho es que ayuda a llevar el pensamiento hasta el final. Entonces, tengo mucho miedo de que me quede en blanco y pensar, ¿qué pasa si me quedo en blanco? ¿Qué es lo peor que va a pasar? Voy a agarrar mis notas. Voy a agarrar mis notas y las voy a leer. ¿Qué pasa si me quedo en blanco y saco mis notas, pero estoy temblando y se mueve la hoja? Entonces, como que tú vayas imaginándote todo el proceso y luego te vas a dar cuenta que me gusta con lo que dijiste antes del tema de las fobias, que uno piensa que se va a morir, terminas todo tu ciclo de pensamiento y te das cuenta de que al final tú tienes las herramientas o que hay diferentes elementos a tu disposición que puedes agarrar o usar para no llegar a eso, porque la realidad es que en nuestro día a día lo más probable es que no te mueras dando una presentación. Y te puedes basar en la propia experiencia. Generalmente el pensamiento catastrófico no se cumple, ¿ok? O Ujú, sea, la realidad es que te puedes basar en un montón de cosas de la propia historia o de los de al lado, ¿ya? Donde puedes comprobar que la verdad, qué es lo peor que te puede pasar y finalmente nunca es tan terrible. ujú. Ahora, también a mí me gusta desde la preparación que uno puede tener antes,
yo soy, nosotros con el coaching vocal somos muy de hacer listas, de checklist. Entonces puede ser antes de una instancia como la que estamos ahora, un seminario web online. ¿Qué cosas pueden salir mal? Puede ser que el computador se te quede sin batería, puede ser que se te vaya el internet, puede ser que no sepas cómo presentar, puede ser que presentes algo que no querías presentar. Entonces de ahí, cuando uno empieza a hacer toda esa lista de todos mis pensamientos negativos, miedos, como les quieras llamar, es bueno ir viendo qué está bajo tu control, qué puedo hacer yo. Entonces, si tengo miedo a quedarme sin batería, conecto el cargador. Tengo miedo a presentar lo que no es, cierro todas las ventanas que no necesito. Tengo miedo a que se me vaya el internet, tengo el celular al lado con una red de respaldo. Entonces ya ahí uno no necesariamente tienes, por eso les digo, la meta no es que tú dejes de sentir ansiedad, que tú dejes de sentir todas estas cosas, que tu cuerpo deje de usar todo su proceso biológico y químico. La meta es que tú identifiques qué te pasa a ti, cuáles son las cosas que a ti más te surgen en tus nervios, por ejemplo, qué puedes hacer al respecto y que tomes acción. Entonces, el día de mañana... Porque el Ujú, sistema está diseñado para ayudarte. Ese es el eso punto. me encanta que no pensemos en que es malo tener cortisol. Yo debería tener la meta de no tener cortisol en mi cuerpo para nada. No, pues sí tiene una función. Todo nuestro cuerpo hermoso, cuerpo balanceado, todo tiene una función y una razón de ser. Ya estamos llegando yo estoy calculando el tiempo separado de la hora porque como empezamos unos minutitos tardes, pero les quiero volver a compartir el Menti para que antes de irnos a la pausa nos cuenten, aquí lo pego otra vez, nos cuenten si ustedes sienten que su alarma está sobreactivada. Ya viendo todo lo que no nos comentó, todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿qué tanto te está afectando a ti? ¿Qué tanto sientes en tu día a día que esto está presente? ¿Qué tanto te sientes inhabilitado o inhabilitada de hacerlo ahí? Los invito entonces a que vayan en el link que acabo de dejar en el chat para que nos cuenten si su alarma está sobreactivada. Vamos a esperar unos minutitos a ver. Que no puedes entrar y salir, poner en modo on-off la alarma. Ajá, así es. A ver, sí, ok. Vamos a ver más respuestas. A ver. Los esperamos y entonces ahora después vamos a hacer un break de 5 minuticos y vamos a volver con todas las herramientas, acciones, cosas que pueden aplicar en su día a día para precisamente todo lo que hemos hablado. Entonces vamos con 3 sí, ok. A ver, yo estoy viendo acá otra cosita. En caso de que no les funcione el código, o sea, el link, también pueden entrar a la página menti.com como dice ahí arriba y poner el código. Entonces, el veredicto es que de las personas que estamos acá, la mayoría siente que está sobreactivada. Bien, vamos a hacer algo al respecto. Entonces, ahora los invito a un break de 5 minuticos, párense, muévanse. También vamos a hablar ahora de la importancia del movimiento en todo esto. Y yo voy a poner aquí en pantalla un timer, también para que busquemos un vasito de agua. Y nos encontramos de vuelta en solo 5 minutos.
Hola, hola a todos los que se conectaron. Llegaron justo en el break, pero ya vamos a empezar. Quedan 15 segundos de los 5 minutos. Ahí. En realidad voy a parar el timer porque suena una alarma, entonces para que no nos asuste, ya sabemos que estamos de vuelta. Ya tenemos alarma. No queremos las alarmas encendidas Bastante. más de lo que está. Bien. ¿Cómo les va hasta ahora? ¿Qué tal el contenido que hemos dado? Me interesa saber si fue muy técnico, si siguen habiendo dudas. Les dije que al final vamos a tener un espacio donde vamos a responder todas las preguntas, entonces siéntanse libres de dejarlas en el chat o de tenerlas anotadas y luego las hablamos, pero está bueno ir verificando qué tal ha sido recibida la información, si aclaramos, si confundimos, si preocupamos más, que no es el objetivo, porque ahora vamos a pasar a la etapa, al bloque 2, que está enfocado en tomar acción. Antes les quiero contar sobre el coaching vocal y les dije al comienzo que tenía como una noticia que dar. Y es que básicamente les voy a compartir pantalla acá para que vean a qué me refiero con el coaching vocal. Estos son 5 minuticos de publicidad. Bien, nosotros tenemos dos opciones, o sea, ahora tenemos dos opciones de tomar el coaching vocal, que son sesiones personalizadas, donde ayudamos a las personas a hablar en público con seguridad y con confianza. No, antes teníamos la oferta de planes según tu perfil y según tus objetivos de carrera, uno enfocado en tu potencial, en comunicar tu potencial, pensando en gente un poco más junior, que está empezando en el mundo laboral, que quiere dar a conocer su trabajo, que quiere hacer presentaciones bien. Y otro enfocado en personas que tienen más experiencia, más senior, donde los retos son menos operativos en el día a día y son más enfocados en dar a conocer valores, comunicar como vocero de una empresa, ir a entrevistas, cosas de ese estilo. Algo que hemos iniciado ahora es una forma de tomar estas sesiones sin una estructura como las anteriores que les decía. Nosotras, y acá lo voy a mostrar rapidito, pero luego se los puedo compartir si quieren. En estos dos planes tenemos una definición de cantidad de sesiones, tenemos un contenido específico, tú puedes saber el día 1 qué cosas vamos a hacer, el día 2 y así vas viendo el avance semana tras semana. Lo mismo en el plan premium, que tenemos otros módulos específicos como vocería, como preparar las ideas y los mensajes clave. Pero ahora tenemos disponible una nueva opción, oferta nueva, que es paquete de sesiones. En base al trabajo que hacemos con las personas del mundo ejecutivos, del mundo corporativo, sobre todo ejecutivos, nos hemos dado cuenta de que muchas veces alguien quiere apoyo para una cosa en específico. Tengo que dar esta presentación importante frente a la junta directiva en 2 semanas. Quiero ayuda para eso. Acá puedes decir, ya, compremos 2 sesiones donde te conectas con una de nuestras coaches, de nuestras expertas en comunicación y te ayudamos a preparar qué es lo que vas a decir y luego en la siguiente sesión hacemos un ensayo y te damos tips y feedback de cómo puedes ajustar esa charla. Quiero prepararme para, no sé, un seminario que tengo que dar en abril, o sea, bueno, en mayo. Ahí quizás tenemos espacio para hacer más sesiones, 6, donde te podemos acompañar en cómo preparar, qué ideas vas a compartir, luego cómo preparar un discurso con storytelling, luego las láminas, luego practicar. Entonces aquí hicimos un módulo, o sea, una estructura mucho más flexible. También nos llegan, como les comenté antes, muchas personas del mundo de los podcasts. Si quieres empezar un podcast y no necesariamente quieres el contenido enfocado en el mundo corporativo, sino que quieres trabajar tu forma de hablar, pronunciar bien, quieres tener buenas pausas, inflexiones en la voz para mantener a tu audiencia conectada, quizás también esto es una opción. Entonces, mi pausa de 5 minutos comercial es para contarles que oficialmente tenemos esto disponible. Si a alguno de ustedes les interesa conocer más sobre el coaching vocal, pueden responder a los mails, me pueden mandar un mail a mí, les voy a dejar aquí mi mail directo, igual soy yo la que les mandé todos los recordatorios, pero me pueden escribir y les comparto este brochure y les podemos tener una llamada para ver qué cosas necesitas y cómo te podemos ayudar. Nur, no sé si quieres contarles un poquito más, sobre todo para las personas que se acaban de conectar, sobre Equanimus, sobre el centro. Bueno, bienvenidos a los que se acaban de conectar y gracias por quedarse a los que están. Bueno, en Equanimus, la verdad es que comentarles que somos un espacio ya con un equipo de gente y de
perros terapeutas, que son los que se Alma, pueden escuchar. Se sí. llama Alma y está acá tratando de llamar mi atención. Bueno, somos un espacio donde el objetivo es acompañar, ¿ok? Donde trabajamos no desde los diagnósticos, la verdad, sino que desde el dolor de cada uno, desde los síntomas, desde la molestia, desde la inquietud de cada uno, ¿ok? Acompañamos niños, adolescentes, familias, adultos, ¿ok? Para que puedan justamente aprender y conocer acerca de qué es lo que les está pasando para poder gestionar la salud mental, que es un poco lo que estamos haciendo, Cristi. ¿Ya? Ujú, En ese sentido, tenemos un equipo multidisciplinario con distintas especialidades y con distintas herramientas terapéuticas, algunas tradicionales como la medicina alopática o los enfoques tradicionales de la psicoterapia, de la terapia ocupacional y otros menos tradicionales, pero todos muy respaldados con una formación sólida y con un estilo como cálido, centrado en la persona, ujú. más que en el Es, diagnóstico. sí, y es un espacio muy lindo, están en Santiago de Chile, en Santiago. Las Condes. Es un espacio muy lindo, que no se siente clínico, se siente como ir a un lugar tranquilo, hay mucho color, hay muchas texturas, se nota mucho el trabajo específico en generar ese ambiente cálido para los que no están, o sea, los que no han ido. Tenemos página web, redes sociales, por si quieren, y voy a aprovechar que si se interesan, tenemos un simposio, ya donde desde esta mirada más integral e integrativa, vamos a el día 5 de abril, eh, lo vamos a dar también por streaming y se va a ver en nuestro live, perdón, en nuestro canal de YouTube, donde vamos a hablar de la integración de cerebro, hormonas y salud mental. Así que este tema también va a salir. De hecho, uno de los expositores es actor. Ya vamos a hablar desde este tema desde distintas miradas. Así que la información está en nuestras redes sociales. Desde ya todos invitados. Me encanta. Igual eso después lo podemos, yo les voy a mandar un correo al final del webinar, bueno, mañana en realidad, con la grabación de este webinar y ahí les vamos a poner todos los links importantes y todas las formas de contactarnos. Entonces, para dar inicio a este bloque, les invito a ir al link que es en el chat de la encuesta, porque yo al comienzo les pregunté qué sensaciones tenían antes de hablar en público. Ahora quiero ahondar en qué pensamientos surgen cuando te toca hablar en público. Entonces acá lo voy a volver a mandar. Les voy a compartir el QR para quien le quede más cómodo escanearlo. Y vamos a seguir. A mí me ayuda mucho, bueno, a nosotros nos ayuda mucho que nos vayan respondiendo, interactuando en estas instancias para nosotros saber por dónde guiar la conversación. Entonces, yo les decía que en el pasado hemos hecho webinars de este estilo y surgen muchos pensamientos negativos. A mí me sorprende que la mayoría de las personas, las cosas que piensan antes de empezar son malas. Poca gente piensa, va a ser increíble, lo voy a disfrutar, qué rico este espacio. En general estamos más acompañados de palabras negativas. Entonces, los invito a que vayan al link, por favor, si pueden, si les acomoda. Si no, entramos de lleno ya a la conversación de las acciones que podemos tomar. Les voy a dar un segundito. Ahí van entrando. Voy a cambiar a esto. Que no me pregunten nada. Qué bueno, yo también he lanzado Típica- eso cuando La expongo. típica que uno pregunta, así como tienen alguna duda, que por favor nadie. ¿Cuánto falta para que termine? Vamos a ver si alguien más. Estos como pensamientos irracionales o catastróficos que uno empieza, empieza a tener. ¿Qué es lo que pasa por tu mente? ¿Qué Ujú, frases te dices? ¿Qué sensaciones hay? ¿Qué reflexiones empieza? ¿Qué te empieza a decir tu cabeza? ujú. Mira, aquí ya tenemos muchos. Ah, mira, alguien positivo, que salga lindo, muy bien. Sed, que se me olvide a último minuto, que se termine, nervios, que no me pregunten nada, ansiedad, que quiere generar interés, que soy aburrida, quiero estar a la altura. Muy bien. El que soy aburrida a mí me pasa mucho.
Yo siempre pienso que está aburriendo a la gente. Mira, que sea aburrido, otro más. ¿Cuánto falta para que termine? Que no me entiendan. Eso es muy importante. Perfecto. Muchísimas gracias por tomar mi llamado de participar. Me encanta. Bien, entonces, ahora voy a dejar de compartir y hablemos sobre los pensamientos y qué opciones tenemos de hacerlo positivo. Ahí Nur me había comentado de un concepto de una escuela que se llama psicología positiva. ¿Nos puedes contar qué es esto? Mira, Cristi, hay un señor de apellido Seligman, ¿ya? Que, que al finales de los 80 o en los 90 propone esta mirada de la psicología, ya que hoy día es llamada, que luego se convirtió como una escuela, tipo así igual que el psicoanálisis, lo cognitivo-conductual, ¿ok? La escuela de la psicología positiva, ¿ya? Y resulta que nace como un movimiento casi espiritual, Oh, ¿ya? Y ok. finalmente se empieza hoy día ya es más formal y tiene mucho respaldo, pero lo bonito es que hasta ese entonces la psicología y la salud mental se centraba en síntomas, en lo negativo. Es como yo vengo con un problema, ¿ya? Ujú. Entonces, ok, hago un diagnóstico, soluciono el problema, pero nosotros no solo somos síntomas, no solo somos problemas, no solo somos ansiedad. Tenemos un montón ¿ya? De otras fortalezas de las cuales podemos echar mano, ¿ya? Y validarnos y usarlas como muletas, usarlas como apoyarnos en eso, para que la ansiedad como que se pase a segundo plano, que no tome el Que no sea el protagonismo, foco, ajá, que no sea ¿ya? todo. Entonces, desde la psicología positiva, ¿ok? Se habla de que de partida no podemos olvidar que las emociones no son ni positivas ni negativas, no son blanco y negro de partida, ¿ok? Ujú. Ni tampoco son positivas o negativas, están, las sentimos, ¿ya? Y la verdad es que incluso tenemos la tendencia, y dicen los estudios, a que por cada, eh, por cada emoción o por cada sensación positiva, podemos identificar al menos 5 negativas. Wow. No tenemos incorporado en nuestro funcionamiento, desde luego, trabajar desde la prevención o trabajar desde la mirada de las fortalezas que tenemos. ¿Ok? Porque, por ejemplo, yo puedo ser a lo mejor optimista. A ver, me puedo mirar, incluso les voy a recomendar este ejercicio. Hay un A ver, inventario de fortalezas que inventó Seligman, ¿ya? Que son unas preguntas, igual hay que tener un rato para contestarlas, son como 200 preguntas, pero oh, vienen wow. con un clic, es como, Ok. está en una página, incluso está en español, como en el Instituto de Psicología Positiva, ya es súper googleable. Y el ejercicio eh, es, es contestar con simples clics eh, y te muestra al final un gráfico de tus fortalezas, de cuáles de estas 24 fortalezas que define este inventario, cuáles tienes y cuáles tienes más desarrolladas. ¿Ya? Es una bonita manera de conocerse Sí, me desde otra encanta. mirada. Ya, de hecho, yo lo utilizo mucho como herramienta terapéutica, porque la gente viene, o tú a ti te habrá tocado en el coach, parten así como derrotadísimos, hablando de Sí, todo lo malo, ¿cachai? Pero, por ejemplo, dejan de ver que pueden ser, que finalmente tienen sentido de justicia, que tienen resiliencia, que tienen buen humor, que al final, ya, mucho pensamiento catastrófico, pero en la vida suelen ser optimistas o son creativos. Si eres creativo, se te va ujú, a ocurrir algo para salir del camino, ¿ya? claro. Entonces, Sabes que estaba escuchando un podcast ayer y una chica me encantó la forma en que ella justo habló de esto que estás diciendo. Ella siempre había recibido el feedback de que su forma de hablar, no, perdón, ella había recibido el feedback de que ella es demasiado sensible, casi con un trastorno de hipersensibilidad, como que, y ella lo tenía en su lista de mis problemas, mis como debilidades, es que yo soy muy sensible, me tomo todo demasiado a pecho, todo me duele mucho, ta, ta, ta. Y que ella empezó a generar contenido para redes sociales y mucha gente le comentaba
que lo que más les gustaba de su contenido era la forma de hablar, como escucharla. Y ella luego creó un podcast. Y en el podcast ella se dio cuenta de que a la gente le gusta mucho las inflexiones que ella hace. Ella no es monótona. Ella, cuando te cuenta una historia y pasa algo negativo en la historia, ella lo siente y lo transmite. Y cuando algo pasa positivo, ella se emociona. Entonces a ella me encantó el agarrar esa misma cosa, esa misma palabra, ese mismo término y moverlo de una cajita a la otra. Ella decía, esto es malo, estas es de mis cosas que tengo que trabajar, que tengo que cambiar, que tengo que arreglar, y de la nada, esto es lo que me diferencia, esto es por lo que la gente se conecta conmigo, esto es mi fortaleza. Es que, ¿sabes qué? Uno tiene mucho más claro sus puntos flacos, es mucho más fácil de echar mano a la descripción, cuesta describirse desde lo positivo. Entonces, mi primera recomendación ya es que se hagan este test porque es una manera distinta de conocerse y saber cuáles herramientas puedes echar mano y después lo lees y te sale, depende de dónde te lo tomes, te sale hasta como con gráfico, ¿ya? Entonces es como armar como tu cajita de herramientas, ¿ok? Es decir, ya, ok, sí, me da fobia, pánico, ¿a qué puedo echar mano? ¿Ok? Yo, por ejemplo, yo, Nur, muchas veces cuando me pongo nerviosa, o a algunos, yo les apuesto que les pasa, que se ponen nerviosos y les da risa, se ponen como a reír, o se ponen como, echan A mi mano hermana le pasa al eso. humor, ¿ya? Si tú sabes usar eso, puedes salir de una situación difícil de una manera o incómoda y puedes terminar haciendo reír a la audiencia si sabes cómo manejar bien esa herramienta. Entonces, el primer consejo es conocerse, no solamente desde la debilidad, ¿ya? O desde el dolor, sino que cuál es mi cajita de herramientas con la que yo vengo, ¿ya? Claro. Y una manera así súper concreta es que se hagan el inventario de fortalezas de Seligman, ¿ya? Y está validado y hay investigaciones, es más, hay investigaciones y muchos papers que en relación a cosas, a intervenciones que se hacen en relación a los resultados de este inventario, pero es una súper bonita herramienta para conocerse incluso, ¿ya? Claro. Ahí les es como una herramienta súper concreta, ¿ya? Y porque además que te permite validar, ¿ya? Validar tu sensación de miedo, validar tu emoción, validar tu susto, pero lo importante es gestionarlo, ¿ok? Es como llevarlo. Incluso si yo me reconozco como alguien que tengo una personalidad ansiosa y reconociéndome así, no verlo como estoy sonada, como decimos en Chile, o sea, no tengo alternativa. No hay ¿Ya? opción. Es No hay así ya, opción, claro. ¿ya? Sino que tengo que echar mano, ¿ok? Digamos, eso yo te diría que es como el primer tip súper concreto, ¿ya? Y no olvidarse, Conocerse. conocerse y conocerse desde tus fortalezas, ¿ok? Conocerse desde que entender que el mecanismo del miedo y el mecanismo de la ansiedad están hechos y creados para salir del paso. Todos Y para venimos protegerte. y para protegerte, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que te conoces mejor tus herramientas, luego, lo que decía Cristina, es decir, es importante repasar la situación mentalmente. El cerebro, chicos, no sabe lo que es verdad y es mentira. Yo les voy a explicar. Si yo, por ejemplo, tengo un dolor de hombro y yo le digo a mi cerebro, no me duele el hombro, la zona del cerebro que se estimula, o yo digo, hoy estoy en una playa, qué rico tomar sol, y estoy acá en mi oficina, las zonas de mi cerebro que se estimulan son las mismas que si yo realmente estuviera tomando sol. ¿Ya? Eso Entonces, suena mágico. es loquísimo, pero es así, ya está científicamente comprobado. Entonces, no solamente repasar la situación desde lo que podría ocurrir para tomar como medidas anticipatorias, por ejemplo, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Quedarme sin batería, ok, ponerme al lado un enchufe, ¿ya? Sino que incluso es importante repasar en el mejor de los escenarios. Es importante repasar e imaginarte, ya, leyendo, ensayando lo que vas a exponer o lo que vas a hablar frente al espejo o frente a nada, o repasarlo incluso mentalmente, pero en el mejor de los escenarios.
¿Por qué? Porque y mientras más lo hagas, ¿ya? El ejercicio se consolida. Cuando uno hace eso de manera sostenida, lo que uno hace es que las neuronas se comunican de esa manera positiva como yo las estoy invitando a conectarse, ¿ya? Y es igual que ir al gimnasio. Si yo voy más al gimnasio, mis fibras musculares están más trabajadas, tengo más músculo y, no sé, levantar la bolsa del supermercado me cuesta menos, ¿ya? Me encanta. Ay, quiero hacer una pausa, porque primero nosotras también siempre hablamos del coaching vocal y por eso le pusimos ese nombre coaching relacionado al entrenamiento, de que primero tener claros objetivos. Esto es algo que no hay una cura mágica, no hay una forma específica. Ay, ¿me ven? Sí. No hay una forma específica de resolver todos tus problemas, sino que es algo que tú tienes que ir trabajando en tu día a día. Quiero bajar un poco las cosas que has dicho, como por ejemplo, identificar tus fortalezas, conocerlas, apoyarte en ellas. Nosotros somos muy defensoras del tema de la autenticidad y que te comuniques siempre de una manera auténtica, desde quién eres tú. Y siempre hablamos de ese día de la presentación, ese día en el escenario. Pero cuando uno es una persona que se comunica de una manera cómoda, directa, honesta, lo puedes hacer en el escenario, lo puedes hacer tomando café con tu mamá y lo puedes hacer en el uno a uno. La comunicación está presente en todas las aristas de nuestra vida. Entonces, no tiene sentido que tú busques ser esa persona hiperagresiva que tiene el control de la situación y que es el alma de la fiesta en el trabajo y luego en la casa te da vergüenza salir a comprar pan porque tienes que hablar con el panadero. Entonces, ahí tener todos tus objetivos y tus expectativas claras. ¿Quién soy yo? ¿Qué me funciona a mí? Con mis fortalezas y en base a eso, ¿qué puedo construir? A mí me gusta mucho y aquí les cuento una experiencia mía. Cuando yo recién empecé, fue en pandemia. Me invitaron a ser la anfitriona de un evento online de una escuela donde yo estaba produciendo podcast y les gustó la forma en que yo hablaba, entonces me invitaron a ser como la anfitriona de un seminario. Habían 300 personas conectadas, era en vivo y streaming en muchos lugares y era la primera vez que yo hacía algo de ese estilo. Yo antes siempre había estado como en roles muy distintos de marketing, pero nunca había estado frente a la cámara. Y apenas empezó, primero me puse rojísima, estaba muy nerviosa, pero yo había hecho todas mis listas y todas estas cosas. Y empezamos y yo tenía mi esquema y estábamos andando y yo decía, ya, bueno, va bien, hasta que de repente algo me pasó que perdí toda la confianza. No me acuerdo si me equivoqué en algo o qué, y ahí yo fui para abajo. Y en mi cabeza era, esto está saliendo mal, lo estoy haciendo mal, porque siempre me equivoco y lo estoy empeorando cada vez más. Luego, para echarle leña al fuego, se me cayó algo en el escritorio, entonces luego era un desastre acá, mis notas ya no las tenía, no sabía bien qué estaba compartiendo. Y en mi cabeza, mis pensamientos llegaron a un punto donde mi solución fue, les voy a decir, disculpen por mi desastre, terminemos este webinar, le voy a devolver la plata a la escuela que me habían pagado para eso y les voy a pedir que lo vuelvan a agendar con una persona que sí es capaz. Ese fue yo como que seguí todo y mi solución fue, tú eres el problema, te tienes que salir de esto y pedir disculpas. X, no lo hice, seguí, terminé. Y mis papás, que me apoyan mucho, estaban en el living de la casa viéndolo en una pantalla. Y cuando salí, me empezaron a felicitar, qué bien que lo hiciste. Y yo, wow, como no me mientan, yo sé que estuvo mal, como yo puedo aguantarlo. Y fue como, Cristi, lo hiciste increíble. Y yo, no, sí, yo sé, como todo derrotada, así como ya soy yo el problema. Y ahí, por suerte, decidimos poner la grabación inmediatamente. Y cuando yo empecé a ver lo tranquila que me veía, lo bajo control, lo bien que hablé. Yo decía, Dios mío, pero esto es otra persona, esto no soy yo. Yo acabo de estar ahí en vivo y fue horrible y ahora lo estoy viendo. Entonces, adelanté al momento donde se me cayó la cosa y todo fue como para peor y no se notó. No se notó, no se veía. Y después yo dije, ya, esto fue un momento de iluminación para mí porque fue, ok, ahí identifiqué que yo tengo esos lenguajes, tengo ese pensamiento. O sea, yo como que voy haciéndolo cada vez peor y también me culpo a mí misma y me identifico que yo soy el problema. Y ahora cada vez, eso fue hace muchos años, y ahora cada vez que tengo que estar frente a algo en vivo o que me tengo que grabar, si empiezan a partir esos pensamientos, yo misma me digo en mi cabeza, que tú sabes que no es así. A mí me ha ayudado mucho ver las grabaciones de todas las cosas que hago. Todos los reels que, si nos siguen en redes sociales, ven que yo estoy grabándome bastante. Todos estos webinars, a mí me ayuda mucho después ver la grabación y decir, oye, mira,
mi voz está clara, argumenté bien, articulé bien las frases, pude manejar bien los tiempos, como que voy haciendo esa lista y ahora, si es que me aparecen esos pensamientos, tengo como herramientas, yo tengo mi propio arsenal de, tú sabes que no, tú sabes que esto, tú sabes que lo otro, y yo misma me balanceo. Esa es una historia que ojalá la he compartido con más personas y es muy loco como tantas personas tenemos eso. Absolutamente, Cristi. Entonces, finalmente, bueno, como tú decías, conocernos bien desde la fortaleza, pero además, de aquí esto, todo lo que les voy a decir va a sonar muy de sentido común, ¿ya? Pero la verdad es que está comprobado que hoy día la ciencia y las investigaciones nos permiten comprobar que el sentido común tiene un correlato científico que efectivamente hay cambios, en caso de mi especialidad, a nivel neurológico, ¿ok? Es decir, por lo tanto, ya, conozcan su fortaleza, yo les di una herramienta concreta, hagan el test, se los recomiendo a todos, ¿ok? Dos, repasen la situación, ya, ojalá tengan el guión hecho, ya, y repasen la situación con lo que podría ocurrir, hagan su checklist con las soluciones, y además repasen la situación desde el punto, imaginando, mentalizando e imaginando, ya, incluso pensando cómo sería si saliera bien. Metan la información en su cerebro, el registro en su cerebro de ustedes hablando lo suficientemente, como quieran, fluidos, enérgicos, tranquilos, lo que requieran, moverse lo suficiente en el escenario, verse bien en cámara, repásenlo en la mente, repásenlo porque eso crea un registro, es como crear un recuerdo, el cerebro no sabe si eso es un recuerdo de algo que viviste, pues tu imaginación. El punto es que es una manera de entrenar el enrejado neuronal para que naturalmente la tendencia sea más bien hacia allá. Por eso que eh, eh, tratar de racionalizar el pensamiento catastrófico y decir, bueno, en verdad me estoy mintiendo, esto no es así, cortarlo, porque de la misma manera como uno se puede programar de manera positiva, también si yo no corto mi cadena de pensamientos negativos, también puede ocurrir lo contrario. ¿Ok? Claro. Entonces, hagan el ejercicio de imaginarse, ¿ya? Porque neurobiológicamente funciona, ¿ya? Me encanta porque, perdón, sí, sí. Lo otro, el cerebro, para poder concentrarse y calmarse, ¿ok? Echa mano porque hay una energía acá, de hecho, por eso la idea es como del miedo al entusiasmo, porque hay una energía que la idea es que salga en el disfrute. La idea es que corriste la maratón y quedaste feliz porque cumpliste, llegaste bien, algunos querrán ganar, otros no, pero lo disfrutaste. Hay una energía, hay un montón de neurotransmisores y de cosas que se están moviendo, ¿ok? Entonces, el cerebro está programado para eso. Y a veces esa energía se escapa por otros sentidos. Entonces, no es mala idea apoyarse, hay que conocerse desde el punto de vista sensorial, qué es lo que te calma. Entonces, hay gente que usa como muletilla un lápiz en la mano. Sí. Yo tengo un anillo, así por ejemplo, ya, que muevo las pelotitas. Lo mueves. Yo también. Pueden usar esas pelotitas que se inflan, o un spinner, o alguna cosa, incluso si estás sentado, ya, balancearse, moverse, ¿ok? Es una manera donde, por ejemplo, el balancearse ya estimula el sistema vestibular, el oído medio, y eso hay personas que las relaja, ¿ya? Hay personas que las relaja tocar, apretar, en fin, tienen que conocerse porque va a haber alguna, o por ejemplo, ponerse frío o ponerse peso, ¿ya? Ponerse, por ejemplo, una almohadita de esas de semilla o una mochila con un bolso con peso en las piernas, ¿ya? Pero indaguen desde el punto de vista de lo sensorial, ¿ya? ¿Qué es lo que los relaja? De la misma manera que cuando uno está en el escenario exponiendo, hay gente que le relaja, ya yo necesito moverme, por ejemplo, ¿ya? Ajá. Yo cuando expongo no me puedo quedar en el podio porque eso me pone mucho más nerviosa, ¿ya? Entonces, que también va por la línea del conocerse, ¿ya? Sí.
Pero lo Eso es a lo que... sensorial, siempre va a haber alguna cosa sensorial que te va a poder ayudar. Eso tiene que ver temperaturas, texturas, movimientos repetitivos, apretar algo, busquen, exploren, ¿ya? Porque esa es una muleta donde el prefrontal y esta energía más que está adentro es como una escapatoria sana, ¿ya? Perfecto. Fíjate que yo, esa historia que conté en ese momento, yo no sabía esto que cuentas del cerebro, pero sí me di cuenta que a mí me ayudaba como a visualizar, una vez que me di cuenta que sí lo había hecho bien y después de algunas intervenciones también uno tienes que practicar, básicamente. Estas son cosas que la primera vez que la haces quizás es difícil y la segunda no es que va a ser fácil, sino que con el tiempo se va volviendo más cómodo y mejor y más manejable. Y ya yo he llegado a un punto donde antes cuando nosotros estábamos preparando esta charla, todo mi pensamiento y todo lo que yo sé que va a pasar es que lo vamos a disfrutar. Y no sé si notaste que yo siempre le digo a la gente como ya, estoy muy emocionada, quiero disfrutar esta conversación, preparamos lo que podemos, tenemos nuestros objetivos claros, yo estoy pendiente del tiempo, pero también me aseguro de estar conectada con lo que te estoy diciendo, con lo que tú me estás diciendo, de participar en la conversación y de disfrutarla. Porque algo que también pasa mucho cuando uno tiene todos estos pensamientos es que te enfocas tanto en tu mente, en lo que tú estás pensando y lo que tienes que decir, que no necesariamente escuchas. Y así muchas veces uno se pierde de oportunidades de la conversación con otra persona donde se supone que tiene que haber un intercambio, tú como que pones un bloqueo. Mucha gente me pregunta cómo puedes hacer para tener como intervenciones inteligentes, por decirlo así, como que cuando tú comentas sea algo que aporte, que es útil, que no sé qué, y yo ahí diría que lo principal es escuchar, que tú Escuchar. puedas estar presente. Y ahí podemos ir conectando con las herramientas que tenemos. Primero, tú ya habías mencionado respiración, que tiene una razón de ser física y real, un impacto real. ¿Nos puedes hablar de eso? A ver, respirar es una herramienta con la cual incluso nacemos, así como ya solamente que es la manera más básica de meditar es respirar de manera consciente. Ni siquiera, ya, y ahí podemos ponerle respirar en tiempos de 8x4 o Ah, respirar bueno, expliquemos sosteniendo. eso. La parte, primero es bueno tener en cuenta la respiración diafragmática, que es distinta a la respiración como más superficial que uno hace. Una forma de saber cuál es que si tú agarras mucho aire profundo, si tus hombros suben, el aire se nos está quedando acá. Lo que uno quiere es que tú cuando agarres todo el aire baje y que sea tu estómago, tu abdomen el que se infla. Ya ahí tienes un tipo de respiración distinta, un tipo de respiración diafragmática. Y es bueno empezar con unas cantidades manejables de tiempo, por eso nosotros recomendamos empezar con las de 4 tiempos, que eso es que tú agarras aire contando hasta 4, aguantas un segundito y luego botas aire contando hasta 4. Es importante que tengas control sobre la inhalación y la exhalación también, no que agarres mucho aire y lo botes rápido. Luego es interesante que uno, mientras más te vas conociendo y más vas entendiendo tu cuerpo, puedes ir jugando con alargar la inhalación y luego cortar la exhalación, o hacerlos algunos todo por la nariz y luego otros unos inhalando por la nariz y botando por la boca. Pero todas esas son formas en que tú vas conociendo y vas identificando que funciona. Algo interesante que una vez una persona que hizo el coaching vocal con nosotros me dijo es que a él le pasaba que había leído lo de las respiraciones y lo hacía y él se ponía más nervioso porque se mareaba. Entonces ahí es como, ok, ojo, quizás a ti necesitas quizás hacer más ejercicio cardiovascular o quizás hacer otro tipo de respiraciones. Lo que Entonces, es uh-huh, importante, ya, porque yo voy a decir por qué ocurre eso, ¿ya? uh-huh, Y para que no les pase y no se asusten, ¿ya? uh-huh, Cuando uno respira diafragmáticamente, empujando la guatita hacia afuera, el estómago hacia afuera, el diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen. Cuando uno infla el abdomen, el diafragma hace esto, ¿ok? Es como, se vuelve como cóncavo. uh-huh. Se abren las costillas y los pulmones reciben más oxígeno. Cuando uno recibe más oxígeno, los vasitos del cerebro se dilatan y llega más oxígeno. Si uno no está acostumbrado, no tiene buen estado cardiovascular o no está acostumbrado a hacer meditaciones o respiraciones de esta manera,
es común que uno se maree, ¿ya? No se Ujú. asusten y no dejen de practicar, porque es la manera más sana de respirar. Si ustedes ven los animalitos, los perritos, los niños, respiran con el estómago para afuera. El Sí. respirar con el tórax, ¿ya? No solamente impide que uno proyecte la voz, porque uno habla como desde acá, ¿ya? Ujú. Sino que además tiene que ver con una cosa social, porque estar con el estómago hacia afuera, ¿no es cierto? Socialmente, entonces andamos potito parado, estómago hacia adentro, derechito, pero es lo más antinatural que hay, ¿ok? Mm. Entonces, cuando uno respira bien y oxigenas bien, se vasodilata cerebro y un montón y se mandan señales donde incluso el corazón empieza a bombear de una manera más armónica, ¿ya? Y se descargan un montón de neurotransmisores que tienen que ver con la sensación del bienestar y del relajo. Algo que pasa mucho para las personas que se ponen muy nerviosas antes de presentar es que toda la energía, todas esas cosas que ya vimos que el cuerpo se prepara para la pelea o para huir, se termina traduciendo en que te tiemblan las manos, te tiembla la voz. Ahí parte de lo que nosotros hemos podido ver es que ayuda mucho encontrar una forma como de mover el cuerpo para que esa energía como que no sé, cambie de estado. Entonces Disiple. ahí se disipe, bueno, ajá. Entonces, ahí si a ustedes les pasa una recomendación muy directa, muy clara, es quizás hacer unos saltos, hacer estos que jumping jacks, que saltas y subes los brazos y abres las piernas, quizás hacer unos movimientos, bailar. A nosotros nos encanta Bailar decirle a la eso. gente que ponga música, alguna canción que te guste y muévete y cántala. Que tu cuerpo esté involucrado en la acción. Ahí vamos calentando también las cuerdas vocales, el tema de la respiración. Les cuento que yo antes de entrar acá estaba escuchando un Bad Bunny, su nuevo álbum, que a mí me encanta para bailar, y yo estaba moviéndome y bailando y cantando, porque eso es algo que primero te ayuda a preparar el cuerpo y me ayudó a relajarme, como que me pone feliz, me ayuda a llegar a esta como nota que yo digo que yo estoy enérgica, estoy lista, voy a conectar con la gente, voy a tener una conversación entretenida. Entonces ahí entras como en todo esto de ojalá conectarte con cosas que te ponen contenta antes de empezar tu intervención. Y yo insisto, quiero insistir en un punto, porque todo esto suena de sentido común. Ya que si Ujú, escucho música alegre, me voy a poner alegre, si me muevo, ya, ok. Pero realmente, ¿por qué? Porque, y no es que yo crea que todo sea físico, ok. Pero cuando uno está inseguro o ansioso, también pone en cuestionamiento todo. Entonces, con ujú. información, evito que lo cuestionen tanto y que sencillamente no lo piensen. Háganlo, ¿ya? Háganlo. El Ujú, hacer cosas placenteras, ya por ejemplo, al que le gusta hacer ejercicio, ojalá que el día anterior o esa mañana, si es que tienes la actividad en la tarde, te des 20 minutos de hacer ejercicio, ¿ya? De correr, de moverte, de bailar, porque se van a secretar un montón de endorfinas, oxitocina, que entre otras cosas, además de ayudarles a las mamás para darle pecho a sus hijos, hoy día se sabe que es una hormona que ayuda en la empatía, en la calidez, en el sentirse cómodo, en la conexión. Entonces, todas las actividades placenteras, ¿ya? Y el ejercicio físico, por ejemplo, me hace liberar más dopamina, por lo tanto, es uno de los neurotransmisores de la motivación. Entonces, en el fondo es como calibrar, si tienes este conocimiento, puedes calibrar tu cuerpo como un instrumento, me ¿ya? encanta. Para que Ujú. esté abierto tu cerebro, tus neurotransmisores, puedas ahí equilibrar tu cortisol y qué sé yo, y estar disponible, ¿ok? Entonces, el dormir bien es muy importante, Ah, que preocuparse de dormir fuéramos. bien. Sí, hablemos ahora como, hemos hablado mucho de como en la instancia, el día en que te toca que subir al escenario, los minutos antes. Ahora hablemos de cosas, de elementos de tu día a día base que tienes que tener. Dormir, alimentarte bien, tomar agua, hacer ejercicio. Háblanos de qué impacto tiene dormir en cómo luego me comunico. A ver, el dormir, ya, en el sueño, ya existen ciclos en el sueño, ya. De hecho, habrán escuchado sueño REM, sueño no REM. El Ujú, cerebro no duerme parejo toda la noche, ya. Y en distintas etapas del sueño, en el cerebro se procesan distintas cosas, ya. Por ejemplo, se consolida la memoria, ya. Se consolidan los conocimientos, lo que aprendiste en el día, las experiencias del día. Entonces, un buen dormir
va a hacer que todo, por ejemplo, todo el estudio que tú tuviste se va a consolidar y se va a anclar en los lugares del cerebro donde tienen que ser, ¿ok? El dormir bien va a ayudar a que tu estado de hiperalerta, ¿no es cierto?, entre otras cosas porque estás cansado, baje, ¿ya? Te va a poner el cuerpo y la mente disponibles, ¿ya? Para poder manejar mejor este lindo instrumento que tenemos, ¿ya? Recuerden que venimos programados para poder sobrevivir y sobrepasar las instancias de estrés. Y el ser humano es un ser social, así que además venimos preparados para hablar en público, ¿ya? Totalmente, sí. Chips que traemos, ¿ya? Uno se pasa después porque racionaliza. Entonces, dormir bien va a hacer que tú consolides todo lo que memorizaste, todas las estrategias que pensaste, y además va a hacer que tu cuerpo esté más disponible al día siguiente y menos inflamado, ¿ya? Para poder ponerte en acción. Con respecto a las comidas, ¿ya? Desde luego, durante el día y ojalá el día anterior al que tú expongas o tengas que hablar, ¿ya? No comas muy pesado, ¿ya? Porque eso enlentece, ¿ya? Eso hace que te pones más flojo o todo lo contrario. Si te dan ganas de comer mucho, muy pesado o mucho dulce, te vas a hiperventilar, ¿ya? Y se te va a confundir cuánto hay de reacción, por ejemplo, al hiperdulce o a la comida tan calórica, ¿ya? Porque es una reacción biológica o cuánto hay de ansiedad. Eso es claro. Yo que me dedico, por ejemplo, hoy día a la psiquiatría infantil, créanme que el exceso de azúcar confunde muchísimo con un montón de diagnósticos, ¿ya? Entonces, desde luego, el tema de comer lo más liviano posible el mismo día que les toque exponer o el mismo día que les toque presentar, comer bien, sano, liviano. Después pueden celebrar y comerse la vida, pero por lo menos el día antes y el día en sí, lo más sano posible. Hidratarse muy bien. También la falta de hidratación, hidratarse, ¿qué significa? No bebidas, ¿ya? Y ojalá no jugos, o sea, no, eso no es una hidratación real, no es un líquido que realmente llegue a Ni la café, café helado, célula. agua. ¿Qué tomar? Tomar agua, y hay algunos tés que también son recomendados. El té blanco, por ejemplo, es bajo en teína, bajo en estimulante, ¿ok? Hay ciertas hierbas o infusiones que ayudan, que son adaptógenos y además ayudan a relajarse, ¿ya? La menta, la manzanilla, ¿ya? El boldo, son hierbas que está súper comprobado, el matico, ¿ya? Que está comprobado que ayudan mucho. La valeriana. Yo también le sumaría que desde el punto de vista de la voz y de cuidar tus cuerdas vocales y la garganta, un tecito con una cucharada de miel antes de empezar a hablar, antes cuando te estás preparando, ayuda muchísimo, ayuda a que no te canses, a que no le hagas daño a tu voz. Si ustedes son personas que tienen reuniones todo el día, es muy importante que se cuiden la garganta y que tengan dentro de su rutina del día a día, y aquí me encantaría que empezáramos a hablar como de rutinas, ¿ok? Acción, ¿qué puedo hacer? Desde mañana a la mañana, o desde hoy en la noche me puedo tomar un té con miel. Mañana en la mañana me despierto y quizás antes de agarrar el celular y revisar los correos o ver la agenda, respiro. Hago un par de respiraciones, hago un par de estiramientos, quizás un poco de calentamiento de la cara, de la parte maxilofacial. Podemos hacer una inhalación y hacer un A, E, I, O, U para irme preparando para el día. Y luego también ayuda mucho priorizar, tener claro, aquí estamos hablando de las instancias así como eso, tienes una presentación hiper importante, pero también cuando en el día a día te toca trabajar y estar constantemente en vitrina hablando con gente, es bueno que tú tengas claro como cuáles son mis objetivos, qué reunión es más importante, cuál me pone más nerviosa, y quizás que dentro de tu día a día tú vayas identificando, oye, debería ponerle mucho trabajo o mucha atención a lo que tengo la próxima semana. Entonces aquí me empiezo a preparar desde antes con lo que dice Nur, quizás empiezo a integrar ejercicio, quizás tengo más cuidado con mi sueño, con mi buen dormir. Creo que es bueno también no tener como vergüenza de decir, oye, yo llevo 2 semanas preparándome para esto. Como mientras lo que a ti te funcione, mientras
más herramientas tengas y más cosas que tengas que tú puedas ver para atrás y decir, no, si yo hice todo lo que podía y llegué acá y estoy preparada y estoy donde tengo que estar y voy a hacerlo. Cristina, para los que no les gusta hacer ejercicio, ¿ya? A quienes no les gusta hacer ejercicio, ojalá bailar, ¿ya? Ujú. Aunque sea ya bailar. Y lo otro es elongar, ¿ya? Súper importante, ¿ya? Elongar también tiene, por un montón de motivos, ¿ya? Elongar también va a servir para preparar el cuerpo. Elongar pone el cuerpo en disposición a algo, ¿ok? A Ujú. partir del día, a exponer, a darse también más consciente, ¿no es cierto?, de dónde están, elongar y mover las articulaciones, ¿ya? Igual Me encanta. ojalá hiciésemos ejercicio, ¿ya? Pero si no Sí, tenemos el tiempo, hay gente que no le gusta, ¿ya? Al menos moverse, ojalá bailar, y si no, elongar. Y la elongación del cuerpo, y también hay ejercicios que en el coaching vocal se enseñan, que también es elongar y estirar los músculos de la cara. Recuerden que ujú, finalmente el aparato vocal, nosotros afinamos, yo en el teatro, se afina el cuerpo y se afina la voz, igual que un instrumento de cuerdas, ¿ok? Y hay ejercicios específicos para eso, para evitar, por ejemplo, que tiemble la voz. Hay ujú. ejercicios vocales para estirar las cuerdas vocales, para relajar las cuerdas vocales, para calentarlas, de la misma manera como se calienta cualquier instrumento. ¿Ya? Y en ese calentamiento, por ejemplo, antes de entrar a escena, ya calentamos y movemos el cuerpo y calentamos y movemos y preparamos la voz, ¿ya? Entonces, somos un instrumento, tener como conciencia de eso, ¿ya? Si somos vergonzosos, habrá algún rinconcito donde podamos movernos, ya sacar esa energía que anda circulando, pero es importante entrar en el cuerpo para poder proyectar el mensaje que queramos proyectar y poder disfrutarlo. Eso es algo que también quiero hacer una acotación de la importancia de que cuando estamos viendo estas instancias, tenemos que verlo, sí, con lupa específico las cosas, lo sé, lo que voy a decir, el guión y tal, pero luego también tenemos que verlo como un todo. Entonces, yo puedo tener mis ideas y mis objetivos y mi frase súper potente lista, pero si la forma en que yo presento esa frase no se condice, ya ahí genera un roce. Y si luego además mi lenguaje corporal, mi cuerpo está diciendo otra cosa, es muy difícil que el mensaje llegue como como es mi intención. Entonces es bueno que, por ejemplo, todos los ejercicios del cuerpo, que una postura que es muy buena es la del superhéroe. Esta donde tú te paras unos tantos minutos con los pies bien plantados en el piso, un poco separados, y te pones las manos en la cintura, bajas los hombros y te pones viendo hacia adelante con la cabeza alzada. Ese tipo de cosas le dice a tu cuerpo, ok, primero la cosa cultural que tenemos, que así se para Superman, por ejemplo, yo tengo el poder, yo puedo hacer esto, pero luego también de una vez estás arreglando tu postura para proyectar seguridad, le estás dando a tu garganta la posibilidad de proyectar tu voz. Entonces es bueno que uno se vaya integrando, ok, yo quiero dar a conocer este mensaje y lo digo varias veces en voz alta y me muevo y ocupo espacio y uso todo lo que está a mi alrededor y mi cuerpo para que tanto mi cuerpo como mi cara como mis palabras estén todos llevando hacia el mismo lugar, porque si no, a la audiencia como que se empiezan a generar, como que, ay, ¿cómo es esa palabra? Como que no tiene mucho sentido. Siento que me estás diciendo una cosa, pero es como, ¿quieres algo? Y yo te digo que sí, pero mi cabeza está haciendo Es no. disonante. Uh-huh. Disonante, esa era la palabra. Miren, chicos, ya vamos al final, ya estamos llegando a la hora, entonces quiero invitarlos a que nos dejen sus preguntas en el chat. Les voy a dejar un último menti ya para cerrar, para tener como, ¿qué tal fue esta experiencia para ustedes? Les queremos preguntar acá. Y Sí, luego de eso vamos a contestar las preguntas. contestar las preguntas, sí. Ahí anoté una de Marisol, que ahí le dije, es la primera que vamos a responder ahora. Entonces me encantaría si pueden entrar al Menti y compartirnos qué se llevan de este webinar. Me interesa mucho para los siguientes webinars que organizamos en Mara. Tenemos una meta de organizar un webinar al mes. Entonces siempre estoy atenta a qué es lo que las personas que nos siguen y están en nuestras comunidades más quieren escuchar, qué tipo de contenido les interesa, dónde encuentran más utilidad o más ayuda.
Entonces ahí los invito a que me respondan en el Menti y les voy a compartir el QR porque no sé si para algunas personas es más cómodo escanearlo desde algún celular. Y ya con eso podemos pasar a la parte de las preguntas. Yo desde ya te agradezco muchísimo por todo lo que por todo lo que nos has enseñado, porque creo que es muy importante escucharlo de una persona que tiene tanta experiencia como tú, tanto en la parte de tus estudios como en la parte del teatro, porque todo esto viene desde la ciencia, pero también desde lo vivido y lo que funciona. Aquí ya tenemos algunas. A ver, nos llevamos seguridad, herramientas poderosas, alegría, qué lindo, un espacio de reflexión. Me Gracias. encanta. Felicitaciones a Nur desde el chat, nos deja Nelson. Muchas gracias, Nelson. Entonces, ¿qué les parece si pasamos ahora a la pregunta? Marisol nos preguntó, ¿por qué cuando hablo de algunos temas se me quiebra la voz? Comienzo a llorar. Y en algún momento alguien me dijo que eso no era profesional, pero esa ha sido mi forma de ser en los últimos 20 años. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le Ah, dirías tú, Nur? se me quiebra la voz, comienzo a llorar y en algún momento alguien me dijo que eso no era profesional. A ver, está difícil poder contestar sin poder interactuar con ella, a ver, Mira, ujú, si es que si se te quiebra la voz con algunos temas, bueno, hay que primero identificar cuáles son los temas en los cuales se te quiebra la voz, de tal manera que en esos temas hay algo que trabajar, hay algo que fortalecer, ¿ya? Porque si te ha pasado más de alguna vez, es porque algo te está pasando. O sea, yo daría vuelta a la situación. Es como, no es que seas poco profesional, ¿qué es lo que está pasando en tu corazón y en tu mente en relación con, porque tú me dices de algunos temas, ¿ya? ¿Qué pasa con esos temas, ¿ya? Que ujú, empiezas a llorar, eso quiere decir que hay una emoción que hay que procesar, que a lo mejor hay que trabajar, ¿ok? No tiene que ver con que no seas profesional, a lo mejor hay algo que mirar y que trabajar ahí, y que ni siquiera tiene que ver con hablar en público, ¿ok? Por eso que es importante no sacar la conclusión como de buenas a primeras, como cuán bueno o mal profesional eres, e incluso si te da una ansiedad hablar en público, cuáles son los contenidos o a qué te recuerda esa situación. Eh, yo creo que hay que identificar cuáles son esos temas y ver si es que a lo mejor hay que trabajarlos de otra manera, ya terapéuticamente hablando. Y desde luego validar esa emoción que hay detrás, eh, que no tiene que ver con tu falta de profesionalismo, porque al final se entiende que de todas maneras enfrentas la situación y hablas en público aunque sean temas sensibles. Así que espero que te sirva la respuesta, Marisol, y muchas gracias por la pregunta. sí, ahí yo sumaría algo que he visto mucho de lo que hablábamos al comienzo de no pretender tener una vida que no tienes ansiedad, no te pones nervioso, sino encontrar desde tu autenticidad qué es lo que funciona para ti y cuál es tu forma de ser y potenciar eso. Y muchas veces ayuda empezar una conversación. Obviamente depende del espacio donde estamos hablando, ¿no? Pero muchas veces ayuda como de empezar destapando lo que estás sintiendo, porque al final del día, un término que no hablamos ahora, pero que está muy presente siempre es la vergüenza. Y aquí puede ser que haya vergüenza de que no soy profesional o la vergüenza de que, no sé, me siento incómoda con algo que está pasando en mi vida personal y eso se está traduciendo, se está entrando en mi vida laboral, por ejemplo. Entonces, si uno como que destapa y dice, oye, al comienzo de la reunión, hoy estoy un poco más, no sé, distraída porque está pasando una situación en mi casa, pero quiero que sepas que me estoy concentrando ahora en lo que estamos hablando. Como que algo que, a ver cómo lo puedo decir de otra manera, que cuando tú reconoces esa cosa que quizás está en tu mente y que estás tratando de esconder, puedes dejar de usar tu tiempo tu espacio de procesamiento en esconderlo y una vez que lo dejas salir, ya te puedes enfocar en la otra cosa.
pasa mucho cuando la gente se sube a los escenarios y están nerviosos y están tan concentrados en tratar de mostrar que no están nerviosos que al final te desconectas de lo que tenías que decir. Entonces puede ayudar a llegar y decir, les confieso que estoy súper nerviosa, pero estoy emocionada, entonces empecemos con tal. Y ya no tengo que estar tratando de fingir que no me están temblando las manos o de respirar y no puedo agarrar el aire, sino que ya lo dije, todos lo sabemos y en general además genera mucha empatía. A mí me ha pasado estar en el escenario y decir que estaba nerviosa y lo que generé fue empatía y muchas Ahora, palabras de ojo apoyo. acá, en esta pregunta hay dos cosas. Una cosa es el temblor de voz y otra cosa es el llorar, ¿ok? Ah, sí, totalmente. Sí, sí, sí. Porque en el fondo, a propósito de lo que dice Claudia más abajo, Ah, no de he visto. que le pasaba la creencia limitante de que, no, me salté. Ah, con respecto a la pregunta de que se quiebra la voz, fue para mí un trabajo de hacer disociarme, lo cual me costaba mucho. O sea, en el que tiembla la voz, ¿ya? Hay factores que son físicos y que empeoran con la ansiedad. O sea, cosa básica, algo calientito, algo tibio, ¿ya? Tengan un tecito, tómese un tecito en la mano para que las cuerdas como que se relajen, ¿ya? Y tratar de identificar si es que, porque es distinto cuando te tiembla la voz de pena, Mm, ¿ya? O te tiembla la voz por ansiedad y por eso te da pena, digamos, hay que hacer un análisis ahí distinto. ¿Ya? El temblor de voz es súper frecuente, ¿ya? Y de hecho se produce como una retroalimentación de cuando siento que tiemblo la voz, me pongo más nerviosa, entonces me tiembla más sí, la voz, ¿cachai? Y eso como bien desagradable eso. Entonces ahí tomo la palabra de Claudia, ¿ya? Que es un poco, voy a combinar lo que dice Claudia con lo que decía Cristina. Si bien es cierto que uno tiene que ser auténtico y no intentar ser alguien que no es, ¿ya? Pero sí hay que crear un rol o un personaje o ponerte el traje de superhéroe que tú requieres para esa instancia. O sea, sin dejar de ser Cristina, ¿ya? Pero digamos, disociarse en el sentido de, hay gente que, por ejemplo, le funciona dejar de pensar que hay tanta gente ahí, enfocarse a hablarle a una persona. Ya una de las cosas, por ejemplo, que yo utilizo cuando hablo en público, incluso en las tablas, es que miro los ojos, voy como que no se ve mucho porque están las luces encima, ¿ya? Pero me enfoco en un punto. O sea, veo a alguien, me voy acercando y voy dirigiéndome de a una persona y pierdo la sensación de la masa escuchándome, ¿ya? Hay quienes, por ejemplo, se disocian pensando que le están hablando, que como que convierten a las personas en peluches o en muñecos o distintas cosas, ¿ya? Pero como que trasladar a la mente. Ahora, pero una cosa física de la voz, es importante aprender a calentar las cuerdas vocales, a soltarlas, a tomar algo tibiecito, porque también hay una cosa física, se junta la ansiedad o la pena con un fenómeno físico que también hace que te pueda temblar, ¿ya? Entonces sí. hay que revisar la emoción y hay que revisar lo físico, ¿ya? Súper importante, algo que suelen hacer mucho en el teatro se ve mucho y en las personas, en los profes se ve mucho, es que se hacen sprites, se ponen sprites de tintura madre o ¿cómo se llama lo otro, Cristi? Que es como de propóleo, ¿ya? Ajá. Por favor no hagan eso, ¿ya? Yo te iba a Eh, decir mentol, también he visto que lo hacen y es la como verdad es que irrita. a los que dicen, no, es que te juro que me sirve, bueno, para que vean cómo funciona el efecto placebo, ¿ya? Porque la verdad es que a nivel físico, el mentol, el propóleo y la tintura madre en realidad irritan. Es más probable que te irriten las cuerdas vocales o que se te acabe la voz con el spray de estas a que si no lo usas, ¿ya? Así que por favor no. Agüitas, tecitos calientes con miel, ¿ya? Sí. Ojalá, y si no tienen, no importa, pero eso, no tintura madre ni nada, por favor, ¿ya? Ahí yo quiero conectar con lo que dijiste del personaje. Nosotras siempre recomendamos que efectivamente crees un personaje, pero que sea basado en ti misma. Entonces, Exacto. hacer el ejercicio de decir cómo es la Cristi conferencista, cómo es la Cristi que es empática y sensible para tener una conversación uno a uno con alguien de su equipo, cómo es la Cristi que es buena amiga. Entonces, ahí no
sigues conectada con tu autenticidad, pero es chévere imaginarse como, ay, en un mundo ideal, si yo pudiera ser así, y luego decir, ya, yo soy esa, voy para Ahora, allá. y no olvidar quién es tu público objetivo, ¿ya? A Ujú, propósito de también, gracias Claudia, súper bueno tus comentarios, ¿ya? Porque, porque en el fondo, dependiendo de qué es lo que vas a hablar y cuál es tu público objetivo, también hay ciertas cosas que uno debiese ir más o menos preparado. La gente, en general, no tiene idea, no va a tener mucha idea de quién eres tú, ¿ya? No te puedes hacer cargo de lo que la gente imagina o piensa, ¿ya? Entonces, es el expositor el que a veces se enrolla, ¿ya? Entonces, es distinto si uno va, no sé, si yo, por ejemplo, como médico, voy a dar una charla de ansiedad a psiquiatras, a neurólogos o a público general, ¿ya? O a psicólogos, por supuesto que mi lenguaje, cuánto me tengo que preparar o de qué cosas tengo que reparar, ya es parte de cómo yo me puedo anticipar, ya, y en ese sentido, hacer racional y consciente de que eh, lo que me van a preguntar, lo más probable es que yo ya lo sé y puede existir la posibilidad de que si me preguntan algo que yo no sepa, ¿ya? También es bien visto, ¿ya? Admitir y ser súper sincero y decir, mira, súper buena tu pregunta, la verdad es que no lo he revisado, lo ujú. último que sé es esto, o no, agradezco tu pregunta, dame tu correo, o te doy mi correo electrónico para que sigamos en contacto, como que Sí. acusar, ya en el Ujú. fondo no ponerse así como a No hay que chapotear, inventar eso. ya, Hay muchas personas que tienden a, primero, sentir la responsabilidad de siempre llenar el espacio. Entonces, si me haces una pregunta que no sé responder, empezar a hablar de otra cosa y tratar de pensar como en la parte de atrás qué voy a decir. No, es válido decir, oye, dame un segundo para procesar bien o déjame ordenar mis ideas antes de responder o decir, no manejo esa información. ¿sí? Es válido también en tu trabajo, no he visto ese dato, lo voy a buscar y te envío después por correo. Algo que también, ya estamos en la hora, pero algo que también quiero invitar a la gente con el nombre del podcast, no, del webinar de ansiedad entusiasmo. Obviamente, dependiendo del espacio, si tú eres el conferencista es distinto, pero también yo les quiero invitar que si tú estás en una conversación con alguien más y no sé, estás nerviosa porque no sabes cómo plantear, sobre todo cuando uno está en posiciones de liderazgo y tienes que tener una conversación con alguien de tu equipo para motivarlos o para hacerles ver que hay un proceso que no están llevando a cabo tan bien y eso. Una forma de conectarse con el entusiasmo para mí sería estar abierta a qué es lo que va a surgir de esa conversación. Yo puedo venir con mis puntos preparados o con los espacios que yo quiero abrir y luego estar suficientemente presente y conectada para decir, oye, nunca se me había ocurrido eso. ¿Qué puede salir de acá? Yo pensé que este proceso tenía que ser así, pero tú me propones otra cosa. Juntas lleguemos a algo nuevo. Entonces el entusiasmo también puede ir por ahí. No es solamente el voy a hacer la porrista y lo voy a hacer increíble, sino también el decir, oye, esto me está permitiendo conocer cosas nuevas, abrir una nueva etapa, destapar mi creatividad. Esa también puede ser una forma de ver el entusiasmo. Es decir, no saber contestar o no tener la respuesta no implica que uno sale derrotado de la situación, Uh -huh. ¿ya? Para nada, ¿ya? Hay muchas maneras de darlo vuelta, como por ejemplo la que dice Cristina, ¿ya? Pero no es peor inventar o tratar Sí. de rellenar porque se acusa la falta del conocimiento. Uh -huh. Nur, ¿quieres dar algunas palabras de cierre? No sé si Bueno, nada, concluir todo lo que hemos hablado. agradecer a Cristina Mara por la invitación, ya agradecer a la concurrencia y al interés, a las preguntas, eh, dejarlos invitados para que visiten nuestras redes, para que visiten nuestra página de Centro Equanimus, mi Instagram también, doctora Nur Benito Olas, en fin, y dense la oportunidad de disfrutar, ¿ya? Y darle vuelta al título del Sí. webinar, porque no olviden que estamos programados para ser seres sociales y estamos programados para salir del paso de situaciones difíciles, ¿ya? Así que pensamiento catastrófico fuera. Y eso, Cristi, un abrazo, muchas gracias por invitarme, lo he pasado muy bien.
Qué bueno, me encanta. Yo también me sumo a los agradecimientos. Gracias por haberse conectado, por haber estado todas las 2 horas. Gracias por ser parte de la comunidad. Y ahora los invito, les vamos a mandar la grabación, los invito a que respondan la encuesta del final, que esto, como les dije, me ayuda mucho saber. Y también para seguir preparando contenido que va a seguir aportando. Los dejo más que invitados a visitar la página web, nuestro Instagram también. Y nada, a agarrarle cariño y ver las oportunidades que vienen con todas estas cosas cuando uno se atreve a hablar. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, chao. Ah, ahora yo tengo que cerrar la llamada. Porque, tengo que. Ok.